Estimados doctores en Derecho, abogados litigantes, queridos estudiantes universitarios de nuestras casas de estudio, y a todas las personas interesadas en el vasto mundo del derecho y la justicia. Soy su abogado Leonardo Velázquez y hoy, miércoles 28 de mayo del año 2025, es un honor para mí dirigirme a ustedes para abordar un tema de suma importancia y complejidad: el papel fundamental del abogado litigante en el proceso judicial venezolano. Permítanme comenzar con dos pensamientos que son muy importantes en nuestra práctica y en el estudio del derecho. Como bien lo ha expresado el doctor Román Duque Corredor, cuando nos señala la justicia es el fin del derecho y la ley es solo su medio, pero la interpretación y la aplicación de esa ley es el arte del juez. De igual forma, el doctor Alan Brewer Carías también nos expresa su pensamiento cuando nos dice que el juez es el guardián de la Constitución y de los derechos y el último muro frente a la arbitrariedad. Estas dos reflexiones, por consiguiente, nos invitan a profundizar en la esencia de la función judicial, una tarea en la que el abogado litigante es un actor insustituible. ¿No les parece inspirador ver cómo la teoría se enlaza con la práctica en esta frase? A mí me parece, porque nos recuerda la nobleza de la profesión del abogado. Y ustedes podrían pensar si alguna vez no hemos detenido a pensar el peso de esa responsabilidad que recae sobre los hombros de un abogado. Es grande porque en sus manos está el destino de una persona. El abogado litigante, como guardián del debido proceso y motor de la justicia en Venezuela, es una figura que se erige como más allá de un mero presentador de una demanda al inicio del proceso. Su rol es multifacético, abarca una serie de acciones y responsabilidades cruciales que se despliegan a lo largo de la etapa del procedimiento legal. En Venezuela, esta función está minuciosamente detallada en los cuerpos normativos como el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Procedimiento Civil, configurando así al abogado como el garante del debido proceso, la imparcialidad y la correcta aplicación de la ley. Se ha detenido a pensar alguna vez lo abarcador que es el trabajo de un abogado. Es mucho más que solo poner fin a un pleito. ¿Y usted cree que la gente común y corriente entiende bien todo lo que hace un abogado para llegar a una sentencia? Probablemente no. Y ahí radica la importancia de conocer bien el rol del abogado. En la etapa preliminar, por ejemplo, o la denominada etapa de investigación, el abogado litigante se desempeña como un ente activo de impulso y vigilancia procesal, especialmente en la materia penal. Su primera acción relevante es presentar y procurar la admisión de la demanda o la querella penal, verificando que se cumplan los requisitos formales exigidos por el Código de Procedimiento Civil en el artículo 340 o, en su defecto, en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal. Este auto de admisión, en consecuencia, es el motor de salida formal para el procedimiento, gracias a la diligencia del abogado. Posteriormente, además, el abogado puede solicitar el decreto de medidas cautelares como embargo preventivo en el aspecto civil, Código de Procedimiento Civil, artículo 585 y siguiente, o la detención provisional
del sospechoso en el aspecto penal, contemplado en el artículo 236 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, siempre que sean sustentadas con un auto motivado que él haya emitido un juez. Asimismo, de igual forma, el abogado tiene la potestad de promover las prácticas de pruebas anticipadas contempladas en el artículo 381 del Código de Procedimiento Civil y en el 289 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, cuando la urgencia o la naturaleza de la prueba así lo exigen. Más allá de estas acciones específicas, en suma, una función transversal del abogado en esta fase es vigilar y denunciar la legalidad de toda la diligencia de investigación, garantizando de este modo el respeto de los derechos fundamentales de las partes, tal y como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 26. Podríamos pensar, ¿no es crucial que exista este control inicial para evitar los abusos en esa fase preliminar? Por supuesto que sí, es la primera garantía de que el proceso va por buen camino. Y se imagina lo que pasaría si no existiese un abogado velando por esos primeros pasos. Sería un caos y los derechos de las personas estarían en riesgo desde el principio. Ahora hablemos de algunas críticas que se presentan para el abogado en la etapa preliminar del proceso. Aunque la fase preliminar busca garantizar la legalidad, sin embargo, a menudo se critica la lentitud en la materialización de las órdenes judiciales, lo que puede prolongar detenciones o dilaciones a la protección de los derechos de la víctima y también para el abogado. Adicionalmente, pudiéramos decir que existe la percepción que la discrecionalidad del juez de control en la admisión de pruebas o medidas cautelares puede en ocasiones generar inconsistencia o favorecer a una de las partes, minando la confianza en el inicio del proceso y dificultando la estrategia del abogado litigante. Hablemos ahora de la etapa intermedia, que es un filtro y es la preparación del proceso en general. En la etapa intermedia actúa como un filtro esencial para depurar el proceso y fijar los parámetros del juicio. El abogado, en primer lugar, asiste a la convocatoria a esta audiencia mediante el correspondiente auto de convocatoria y las boletas de citaciones, contempladas en el artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal. Durante esta audiencia, asimismo, su capacidad de impulsar la resolución se pone a prueba al presentar sobre las excepciones procesales o cuestiones previas contempladas en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y siguiente y en el artículo 33 del Código Orgánico Procesal Penal. Objeciones sobre procesos que obstaculizan el saneamiento del acto, corrigiendo vicios o defectos formales, como lo establece el Código de Procedimiento Civil en el artículo 206 y siguiente, y el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 175 y siguiente, garantizando así la validez de las actuaciones. En esta fase, donde el abogado litigante propone y discute los hechos controvertidos que serán objeto de prueba en el juicio, siendo este un aspecto crucial para la dirección del debate. Asimismo, amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes y estudiantes de Derecho, mediante la auto de admisión o de exclusión de pruebas, el abogado promueve la admisión o la exclusión de pruebas impertinentes o ilícitas, de acuerdo al artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, que se admitan únicamente las pertinentes y conducentes, asimismo como está establecido en el artículo 313 de la misma norma. Finalmente, si bien las partes logran un acuerdo, el abogado puede participar en la conciliación o transacción y solicitar una homologación, otorgándole en consecuencia valor de la cosa juzgada, según el Código de Procedimiento Civil, el artículo 255 y el 37 del Código Orgánico Procesal Penal. A veces, y es una pena porque podría ahorrar mucho tiempo y recursos el proceso de conciliación y las personas algunas veces no se ponen de acuerdo. Seguramente
Eso aliviaría la carga de los tribunales del colapso que hay al procesar las etapas. Por lo menos en la etapa intermedia, pese a su importancia, sin embargo, la etapa intermedia a menudo se ve afectada por la sobrecarga judicial, lo que conlleva a la dilación en las audiencias preliminares y la celeridad disminuye. El abogado busca mejorar eso. La efectividad real del saneamiento puede ser cuestionada si los vicios no son detectados o corregidos a tiempo, lo cual puede trasladar problemas a la fase posterior y dificultar la estrategia del abogado. Además, en la práctica, la conciliación no siempre se promueve con la proactividad necesaria por todas las partes, reduciendo así su potencial para descongestionar el sistema. Ahora vamos a enfocarnos en el juicio oral y público. En la etapa del juicio oral y público, a todas las luces es el epicentro del proceso donde la oralidad, la inmediatez y la contradicción son los pilares fundamentales de esa fase. El abogado participando activamente así en la sala tiene la responsabilidad de ejercer la dirección técnica del debate, como lo establece el artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal, manteniendo entonces el orden y garantizando el respeto de las normas procesales. Para ello, en efecto, hace uso de la palabra para presentar sus alegatos y practicar las pruebas, como lo establece el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, el siguiente. En algunos sistemas incluso el abogado puede interrogar y contrainterrogar a testigos o peritos para aclarar puntos oscuros, como lo establece el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal. Tras la práctica de las pruebas adicionales, el abogado debe argumentar sobre la valoración de la evidencia presentada, cual a su vez busca influir en lo que se plasma en la sentencia. Código de Procedimiento Civil, artículo 509, y el Código Orgánico Procesal Penal, artículo 342. Durante el debate debe ser presentada y defendida por el abogado, bien sea mediante una providencia y una vez que se agota todas las etapas. Por lo tanto, el abogado debe presentar sus alegatos finales ante el juez, clausurar el debate, pasando así a la deliberación para la sentencia final, de acuerdo al artículo 336 del COP. El debate y las grabaciones, por consiguiente, son documentos esenciales que registran esas actuaciones. ¿No creen ustedes que es muy importante cómo el abogado debe ser un director de orquesta en el juicio? Es como si cada parte fuera un instrumento y él debe lograr armonizarlos todos. Y consideran que la oralidad realmente le da más transparencia y agilidad a este proceso. En teoría sí, pero en la práctica siempre hay desafíos. El juicio oral a menudo padece de suspensiones y diferimientos, generalmente, lo que atenta contra los principios de inmediatez y celeridad y afecta la planificación del abogado. Por otra parte, la eficacia de la valoración de la prueba puede ser cuestionado. Asimismo, la calidad de los alegatos y la práctica probatoria por parte de los propios abogados litigantes puede variar, lo cual influye directamente de forma material en el juez para valorar las pruebas. La confirmación y el cumplimiento. Venimos con la etapa de impugnación y la ejecución, incluso después de dictar la sentencia. La labor del abogado litigante puede no haber concluido, especialmente si interpone recursos. El abogado litigante debe interponer y formalizar los recursos de apelaciones o de casaciones contemplados en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 286 y el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 444 y siguiente, siempre que se verifique y cumplan con los requisitos de ley para que el juez conceda esta oportunidad o la niegue. Si el recurso es admitido, el caso se impulsa
el expediente al Tribunal Superior, contemplado en el artículo 297 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 445 del Código Orgánico Procesal Penal. Finalmente viene la sentencia firme y el abogado tiene la crucial tarea de impulsar su ejecución solicitando para ello el cumplimiento a través de un auto de ejecución y los mandamientos de ejecución correspondiente contemplado en el artículo 523 y siguiente, Código Orgánico Procesal Penal, en los artículos 470 y siguientes. Usted imagina la frustración que sería ganar un juicio, que la sentencia nunca se cumpla. ¿Sería buena a la justicia? ¿Verdad que no? O que la fase de ejecución es tan compleja como el juzgamiento o incluso mucho más. A veces ejecutar una sentencia es la verdad un desafío difícil. Tenemos unas observaciones con relación a esa fase. La fase de recursos puede ser burocrática, lo que tarda la sentencia. Su ejecución, a pesar de los esfuerzos del abogado litigante, es tardía. Aunado esto a la ejecución de la sentencia, hay mucha frecuencia que el sistema es débil debido a la resistencia de las partes a cumplir, la falta de mecanismos coercitivos ágiles o la sobrecarga de los tribunales de ejecución. Factores que el abogado debe manejar e impulsar constantemente. Esto en consecuencia puede generar una impunidad o el abogado debe vigilar y defender el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las partes, tal y como lo consagra el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 12 del Código Orgánico Procesal Penal también se vinculan a estas situaciones. Es imperativo que argumente sobre la motivación de todas las decisiones y sentencias, exigiendo a tal efecto los fundamentos fácticos, jurídicos que lo sustentan, como están establecidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, artículo 157 y artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal. La función del abogado litigante también implica interpretar y presentar su propia visión de las leyes y normativas jurídicas, como lo establece el Código de Procedimiento Civil en el artículo 11 y el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal, para aplicarlas al caso concreto. En definitiva, además, el abogado tiene la ineludible obligación de preparar el caso e influir en la sentencia judicial sobre cada cuestión planteada, como lo establece el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal, colaborando así con la Administración de Justicia de manera imparcial y objetiva, lo cual constituye un mandato constitucional, como lo establece el artículo 253 de la Constitución, que define la esencia de la labor del abogado. Podríamos fortalecer también la independencia y la imparcialidad de nuestros jueces a través de la gestión del abogado. Es una pregunta clave para la calidad de nuestra justicia. ¿Cuándo creen ustedes que es el principio más importante que debe guiar a un juez en su día a día? Para mí, personalmente, es el principio de imparcialidad, sin duda alguna. Bueno, seguimos con ciertas observaciones que podemos criticarlas a esta fase. La práctica, la independencia judicial puede verse comprometida por factores externos, incluyendo presiones políticas o económicas que afectan directamente la búsqueda de la justicia del abogado litigante. Asimismo, las motivaciones de la sentencia, aunque obligatorias, a veces resultan insuficientes o superficiales, lo cual dificulta la comprensión de la decisión y la posibilidad de una adecuada impugnación por parte del letrado. Por último, mis amigos, abogados, doctores, estudiantes de Derecho y personas en general, la demora procesal en general es una crítica recurrente que socava el principio de celeridad, afectando así la confianza del sistema y la percepción de una justicia efectiva para el abogado y sus clientes. En conclusión, el abogado litigante en Venezuela es un
ente, actor y protagonista dinámico y vigilante que impulsa, vigila, argumenta y busca que se garantice el desarrollo adecuado de cada una de las etapas, desde la fase de investigación hasta la ejecución y la decisión final. El compromiso del abogado litigante con la ley y la justicia es como un motor que impulsa el sistema judicial y la garantía de los derechos de los ciudadanos. Pudiéramos reflexionar, ¿no es reconfortante saber que hay una figura así que esté comprometida con la justicia? Esto da esperanza en el sistema judicial. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos y profesionales del derecho para apoyar la dignificación de esta importante carrera del derecho? Agradezco profundamente su atención y espero que esta exposición haya contribuido a una comprensión más profunda. Muchas gracias. Se despide de ustedes su abogado Leonardo Velázquez.